Buenas amigos, buenos días. Vamos con un nuevo capítulo de Portal de Filosofía. Hoy ya con el capítulo 7 que Foucault en la edición de Gallimard 1972, los que manejáis la edición española, una de las más célebres es la edición del Fondo de Cultura Económica, titula La Nouvelle Division, es decir, la nueva división. Se trata de unos capítulos de transición más importantes, podríamos decir, de la obra que estamos analizando. Foucault muestra aquí cómo entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la locura deja de pertenecer al mundo correccional, al mundo moral, al Le Monde Correctionnel que veríamos en el vídeo anterior, y empieza a ser interpretada bajo un nuevo discurso, es en este caso el discurso médico-psiquiátrico. Este cambio no es inmediato, sino el resultado de una profunda reconfiguración de los saberes, de las prácticas institucionales y también de los valores de la razón moderna. Con este capítulo Foucault entra en un momento decisivo de la historia. Es la transformación de la reclusión, la transformación del encierro moral que hemos visto en los siglos XVII y XVIII en institución médica ya a partir de comienzos del siglo XIX. Hasta ahora la locura había sido tratada como un desvío del orden o de la virtud, y su corrección era simplemente un asunto moral, era un asunto de corrección, de disciplina y de castigo. Pero hacia finales del siglo XVIII surge una nueva sensibilidad, surge un nuevo lenguaje que es el de la medicina mental. Esta no nace de la compasión, sino que nace de un progreso humanitario. Foucault insiste en el capítulo ni de un progreso humanitario, Foucault insiste en el libro, sino de una redistribución del poder y del saber. Una redistribución del poder y del saber. Este es el enfoque Foucaultiano. El loco comienza a ser visto como un enfermo, y esa nueva mirada empieza a redefinir la frontera entre la razón y la sin razón, la razón y la locura. El siglo XVIII tardío ve, por lo tanto, el derrumbe del Hospital General. Recordamos el Hospital General de París, las críticas ilustradas de hombres como Voltaire, como Diderot, como Turgot, denuncian la arbitrariedad del internamiento. Los hospitales de reclusión son percibidos como lugares llenos de miseria y de crueldad, pero Foucault advierte su desaparición no significa, esto es lo interesante de la mirada Foucaultiana, quiero recalcarlo, el fin del control, sino tan solo su reorganización. Se trata de otro disfraz, de otra máscara del control, la reorganización del control. La locura ya no será, por lo tanto, un asunto moral, sino un asunto de ciencia, pero el gesto de exclusión persiste, si bien bajo otra forma, como decimos. La razón se mantiene fuera del orden social, aunque ahora bajo el pretexto del tratamiento médico. Foucault titula este capítulo, como he dicho, la Nouvelle Division, es decir, la nueva división, porque aparece un nuevo mapa de las desviaciones humanas. Ya no se trata de separar lo moral de lo inmoral, sino de distinguir entre lo normal y lo patológico. Entramos en un tipo de división radicalmente distinta. El discurso médico organiza, por lo tanto, una nueva clasificación. La locura se convierte en una forma de alienación moral, la desviación se traduce en anormalidad y el castigo castigo moral se transforma en cura. Esta nueva división coincide con el surgimiento de tres nuevas figuras sociales modernas. Una es el médico, que pasa a ser el nuevo árbitro de la razón. Otra es el paciente, que en este caso sustituye al reo o al pecador. Y el otro caso es el hospital psiquiátrico, que reemplaza al viejo hospital general, a los viejos hospicios, a las viejas casas de corrección, reemplaza al correccional. El médico no es simplemente, por lo tanto, un científico. Foucault lo describe como una figura moral y pastoral heredera del poder del confesor y del pedagogo. Su función no se limita, por lo tanto, tanto a observar síntomas, sino a restaurar la verdad del sujeto. El médico interroga, interpreta los gestos y las palabras del loco, de tal manera que la medicina mental nace como una práctica de autoridad que se impone sobre la palabra de otro. Por eso Foucault dirá más adelante, leo textualmente este apunte: la psiquiatría no fue en sus orígenes una ciencia de locos, sino una moral del hombre sano. El nuevo espacio de la locura es efectivamente el hospital psiquiátrico, que reemplaza al viejo hospital general. El caso paradigmático es el de Philippe Pinel, quien en el año 1793 libera a los locos de sus cadenas de los hospitales de Bicêtre y de la Salpêtrière. Este gesto se celebra como el inicio de una nueva era humanitaria, pero Foucault lo interpreta de un modo radicalmente distinto. Pinel, para el filósofo francés,
no libera al loco, lo único que hace es insertarlo en un régimen de control y de disciplina, atención, aún más profundo. Las cadenas desaparecen, pero son sustituidas por un control moral, por un control psicológico constante. El manicomio se convierte en una máquina de mirar, de vigilar, de hacer hablar y de clasificar a los internos. Allí nace la mirada del médico, que más tarde Foucault analizará en otra obra del filósofo francés, que quién sabe, quizá algún día llevemos aquí, que se llama El nacimiento de la clínica. Creo que antes deberíamos pasar, sin embargo, por Vigilar y castigar, una obra que alguno de vosotros ya me habéis sugerido. En el nuevo régimen de la locura, la palabra del médico adquiere, por lo tanto, el peso de una ley. La razón no se impone ya, por lo tanto, por la violencia física, sino por la autoridad moral del discurso científico. El médico decide qué es delirio, qué es error y qué es lucidez, y el loco, en consecuencia, queda reducido a un silencio que es interpretado por el médico. El médico habla por la boca del loco. Sus palabras ya no tienen valor en sí mismas, por lo tanto, solo cuentan, solo van a contar de ahora en adelante, en tanto que en síntomas de una enfermedad. Foucault insiste en esta paradoja. La psiquiatría, nacida como la ciencia del hombre, comienza negando su voz al sujeto que pretende comprender. Pinel en Francia y Tuck en Inglaterra son recordados como los fundadores de la psiquiatría moderna, pero Foucault desmonta la lectura humanista que los presenta como los libertadores del loco. Su obra implica más bien, dice el filósofo francés, un nuevo tipo de encierro más sutil y más totalizante todavía. Es el de la conciencia médica que penetra el alma del paciente y lo somete al régimen del discurso racional. Un régimen que Foucault va a entender como totalizante. El loco ya no está encadenado al muro, sino a una verdad ajena que interpreta cada uno de sus gestos. La cura se convierte en un proceso moral donde el médico es a la vez juez, testigo y redactor. Bien, vamos a las conclusiones finales de este vídeo. La nueva división, como hemos titulado a este vídeo, marca el paso de la sinrazón castigada a la locura diagnosticada, de la exclusión visible a la inclusión controlada. Foucault no ve aquí un progreso, sino tan solo, atención, una mutación del poder, que se viste con otros disfraces para continuar ejerciendo lo mismo y quizá de una manera todavía más profunda. La razón moderna amplía su dominio, pero bajo el disfraz, bajo el signo, en esta ocasión, de la ciencia. A partir de este punto, la historia de la locura se confunde con la historia de la psiquiatría y el silencio del loco se vuelve estructural. Solo podrá hablar a través de la boca, a través de la voz, a través del lenguaje, con la expresión del médico. Esa será para Foucault la gran paradoja del mundo moderno, que la locura se hizo objeto de conocimiento, pero al precio de su desaparición como experiencia viva. Bien, ¿qué conceptos podemos destacar de este capítulo, amigos, a modo de resumen? Bueno, yo creo que los conceptos clave de este resumen son, por un lado, la nueva división de lo moral a lo patológico, como hemos visto, la figura del médico y el nacimiento de la autoridad psiquiátrica, el hospital psiquiátrico como espacio disciplinario, el mito de la liberación pineliana, hemos hablado del caso extremo de Pinel, y el silencio, vamos a decir, estructural del loco. Las fuentes, ya lo sabéis. El libro que estamos analizando es Historia de la locura en la época clásica, Histoire de la folie à l'âge classique, en la versión de Gallimard en 1972, y luego la edición, una de las ediciones más célebres es la del Fondo de Cultura Económica de México. Bien, también puede ser interesante, si os interesa profundizar, si os interesa realizar vuestra propia investigación de la obra, profundizar en otros textos de Foucault, como es El nacimiento de la clínica, donde veréis ahí una referencia cruzada sobre la mirada médica. En fin, amigos, llegamos al final de otro capítulo. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar desde el principio este canal. Algunos sois muy fieles y os agradezco mucho vuestra persistencia, que son un poco la que me alimenta, que cada día tenga ganas de ponerme frente a la cámara y grabar estas pequeñas píldoras de conocimiento que espero que os ayuden un poco también a ampliar vuestros horizontes y hacerlo conjuntamente. Es una experiencia muy gratificante para mí. Si os ha gustado el vídeo, darle like, activar la campana de notificaciones si estáis en YouTube, y bueno, si me queréis seguir apoyando, amigos, lo tenéis muy fácil. Id a YouTube, Portal de Filosofía, y activad el botón de suscripción. Gracias por